comencé a grabar la clase del día de hoy, 15 de noviembre, lunes 15 de noviembre, para que empecemos a revisar la segunda parte de los contenidos que vimos en la clase anterior sobre la unidad de dirección de equipos y personas. Y comenzamos la clase anterior a definir qué era el liderazgo. Si vamos a trabajar con personas, en realidad lo primero es identificar en qué consiste el liderazgo. Y vimos que el liderazgo dice relación con la influencia que podemos ejercer en otras personas para que las personas desarrollen sus actividades con entusiasmo y que se logren objetivos comunes. Hay situaciones cotidianas en las cuales se ejerce el liderazgo. Nosotros de pronto otorgamos ese liderazgo a ciertas personas, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de curso, considerando las características personales que ellos tienen. Mientras más conozcamos a las personas, más podemos entregar este liderazgo con mayor facilidad. Y aunque sí hay uno que es más carismático, que en realidad tiene que ver con la personalidad. Vimos en las clases la clasificación que hizo del liderazgo Daniel Goleman, que es en realidad uno de los gurús a nivel mundial de estos temas, sobre todo en el tema de la inteligencia. Goleman, que ha trabajado mucho el tema de inteligencias múltiples. Entonces, se habla de que el liderazgo no es que nosotros tengamos una forma de liderar y que esa modalidad nos acompañe en todo momento, todos los días, sino que existen como momentos del liderazgo. Situaciones en las cuales nuestro comportamiento es de determinada manera. Entonces, frente a una situación, nosotros podemos actuar con un estilo de liderazgo y frente a otra situación, nuestro estilo de liderazgo puede ser distinto. Vimos 6 estilos de liderazgo en la clase anterior. Vimos el liderazgo autoritario, o que también se denomina coercitivo, y ese es un tipo de liderazgo ejercido por la fuerza, en el cual no hay mucha voluntad de las partes, sino que hay una parte que ejerce ese liderazgo sobre los equipos. Vimos también que no es que el liderazgo autoritario sea completamente malo y que el liderazgo, no sé, visionario o de coaching pueda ser completamente bueno, sino que el contexto va indicando las formas de proceder. También revisamos el liderazgo democrático y participativo, en que se escucha la opinión de todas las partes, en que todos pueden participar en las decisiones. Vimos que ese liderazgo facilita mucho las cosas, pero también puede generar dificultades cuando las personas no conocen todos los detalles del área sobre la cual se van a desempeñar. Sobre la cual tienen que opinar. Entonces, cuando quienes votan no tienen todo el conocimiento, de pronto su votación a través de este liderazgo democrático puede estar más bien condicionada por comentarios más livianos que un conocimiento profundo sobre los temas. En el liderazgo afiliativo, el líder lo que hace es generar redes informales, redes de amistad, de confianza, y a través de este liderazgo lo que se busca es relacionarse a nivel de amistad. Vimos también cada liderazgo con alguna frase que los caracteriza, ¿cierto? Y vimos que en el liderazgo afiliativo era algo así como: porque somos amigos, podemos trabajar juntos. El liderazgo de timonel, que el timonel va enfocado en el objetivo, ¿cierto? Como un capitán de un barco, tiene que llevar el barco a cierto logro. Y en la medida que las personas que le acompañen adhieran a ese objetivo, entonces el líder mantiene estas personas dentro de este equipo de trabajo. Pero cuando las personas se alejan de ese objetivo, el líder que funciona como timonel los va reemplazando.
porque más que la persona, más que el ser humano, lo que a esta persona le interesa es el logro del resultado. El líder coaching o capacitador lo que hace es facilitar el trabajo para que cada uno de los integrantes del equipo vayan creciendo, que vayan aprendiendo más en el tiempo y se genere un autoconocimiento para que ese conocimiento mayor en forma individual marque también otros resultados a nivel de la organización. Y por último, el líder visionario, que es ver hacia dónde, que implica revisar hacia dónde se está movilizando la organización, con identificar las competencias de cada uno de los integrantes, determinar las competencias claves que se necesitaba y acompañar a cada persona en el logro del objetivo organizacional. Vimos este análisis, hicimos la clasificación, vimos esas características y bueno, anotamos también ciertas características propias de cada uno de ellos. Ahora, eso es respecto del líder, de las personas, y nosotros probablemente siempre es más fácil identificar esas características en otras personas, mirarlas en nuestras jefaturas, con las personas con las cuales hemos trabajado, con nuestros compañeros de grupo, identificar a otras personas. Normalmente es más fácil observar a otros. Sin embargo, la base del liderazgo es también tener el autoconocimiento. Pensemos que cada uno de ustedes ya es líder en sus distintas áreas y ustedes como futuros profesionales también deben ir formándose como líderes. Porque ustedes, o sea, el futuro del país, el futuro de la organización, está puesto en cada uno de ustedes y en el desempeño que tengan después como profesionales. Ustedes sí o sí van a trabajar en forma independiente, algunos tal vez van a tener su propia organización, su propia empresa, su propia consultora, a lo mejor otros van a trabajar dentro de otra organización más pequeñita o más grande, pero en el contexto en el que estén, ustedes van a ser líderes. Y ese liderazgo se basa también en un proceso autónomo de aprendizaje. Y desde esa perspectiva, el autoconocimiento, por lo tanto, es fundamental para ejercer nuestro liderazgo. Y en esto hay 3 pilares que fortalecen el autoconocimiento. Lo primero es que ese autoconocimiento fortalece nuestras competencias emocionales. El liderazgo no tiene que ver con la cantidad de estudio, con la cantidad de, no sé, de gráficos, de manejo matemático, de cuentas contables que manejemos, de teoría que conozcamos, no, sino que tiene que ver con esas competencias que son de carácter emocional. Y en los pilares están basados en 3 puntos. Primero, tener conciencia de nuestras propias emociones. Lo segundo es conocer cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestros límites. Y lo tercero es la autoconfianza en el valor que tenemos como persona y en nuestras propias capacidades. Entonces, tener conciencia de nuestras emociones, conocer nuestras fortalezas y límites y tener autoconfianza. Esos son los 3 pilares. ¿Y por qué es importante? Primero, porque cuando nosotros conocemos, nosotros somos seres emocionales. Nosotros todo el día tenemos emociones. Emociones, cosas que nos estimulan, cosas que que nos deprimen, cosas que nosotros queremos hacer con gusto, otras que no tanto. Entonces, durante el día, durante las semanas, durante el mes, durante el año, nosotros vamos viviendo distintas emociones y esas emociones influencian lo que nosotros estamos desarrollando. Cuando las personas somos conscientes de cuáles son esas emociones que estamos viviendo en determinado momento, entonces seremos también capaces de analizar esas emociones y tomar las decisiones adecuadas para que tengamos un logro a propósito. Entonces, si yo sé que estoy molesta, que me ocurrió algo, a lo mejor en la vida personal, estoy enojada, entonces
Si tengo que tomar una decisión, lo más probable es que esa conciencia de saber que estoy enojada haga que la decisión que tome sea a lo mejor más drástica, más molesta, más ruda que la que tomaría en un entorno en que yo esté relajada, en que esté tranquila y feliz. Entonces, cuando tomo conciencia de esa emoción, entonces también soy capaz de administrar esa emoción, saber de qué manera esa emoción puede influir en mi decisión y tomar la decisión adecuada con conciencia. Entonces, las emociones son buenas. No sé si han visto ustedes la película Intensamente. ¿Alguien la vio, no? Es una película de Disney, seguramente quienes tienen hermanitos pequeños podrían haberla visto. En esa película de Disney se habla de distintas emociones y pareciera como que, no sé, el enojo puede ser una emoción negativa y que la tristeza podría ser una emoción que nunca debería existir. Sin embargo, también se muestra que esas son emociones que nos permiten fluir en ciertas áreas. Entonces, pensemos que las emociones están siempre presentes en nosotros. Nosotros somos seres emocionales, no podemos descartar las emociones de nuestra vida cotidiana. Ellas, por supuesto, que influyen en lo que nosotros hacemos. Lo segundo es evaluar cuáles son nuestras fortalezas y nuestros límites. Y en esta área dijimos que eran tres, ¿cierto? La primera, la de las emociones, la segunda, nuestras fortalezas y límites. Entonces, tenemos que tener conciencia de una apreciación real de qué nos caracteriza. Nosotros tenemos que tener un autoconocimiento, una evaluación de saber hasta dónde podemos llegarles. No sé si les ha pasado a esa persona así como súper optimista en que faltan 2 minutos para una reunión que tiene en el centro y recién está pensando que va a llegar y sale lo más tranquilo de su casa. Entonces, esa persona o es demasiado optimista pensando que en general el tiempo le va a alcanzar, o es que en verdad no tiene mucha conciencia de los tiempos de desplazamiento. Denme un segundito, por favor. Ya, gracias. Eh, es que justo me hablaron. La evaluación de nuestras fortalezas y límites. Es importante que nosotros conozcamos cuáles son nuestras fortalezas, porque en la medida que nosotros las conocemos, también podemos aplicar nuestras fortalezas en un mejor desempeño. Pero también, así como saber para qué es lo que nosotros somos buenos, también es importante que conozcamos cuáles son nuestros límites, hasta dónde podemos llegar. Y al tener conciencia, también podemos evitar situaciones como las que les mencionaba de una persona extremadamente optimista que supone que en un periodo absolutamente irracional va a estar en el lugar de destino. Entonces, es importante que nosotros sepamos porque en algunas oportunidades, y yo creo que todos conocemos a alguien que siente que tiene más fortalezas que las que en verdad tiene, y a lo mejor un exceso de seguridad, pero también conocemos otros grupos que sienten que saben menos, que no tienen nada bueno, y en general eso tampoco es la idea, ¿cierto? Tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestras características. Y todos tenemos fortalezas y todos tenemos limitaciones o debilidades, o tenemos algunas limitaciones que a lo mejor están en nuestra propia mente. Eso es muy habitual al momento de las entrevistas de selección de personal, en que
A veces uno entrevista a los candidatos y le dice, ¿y cuáles son tus fortalezas? ¿Cuál es tu mejor característica? Y ¡chan! No saben qué responder. Y ahí dicen, bueno, no sé, nunca lo había pensado, yo en realidad no tengo nada, ninguna fortaleza. ¿Y cómo no la van a tener? ¿Se fijan? No es que no tengan fortalezas, lo que ocurre es que tal vez nunca se han planteado conocer cuáles son sus habilidades, cuáles son sus destrezas, cuáles son las competencias que tienen más destacadas y qué es lo que pueden aportar. Y por supuesto que también a veces nos autoengañamos pensando que tenemos más características, así como grandiosas, o por el contrario, autoflagelantes, pensando que nosotros no tenemos muy pocas cosas buenas que entregar. Las dos cosas son negativas. Y la tercera es la autoconfianza. Y eso significa que me conozco, significa que yo identifico mis capacidades, conozco cuáles son, en qué se sustentan, en qué valores se sustentan, y yo puedo enfrentar los desafíos dando a conocer esas capacidades. Tomo esas capacidades y las pongo al servicio del problema que esté desarrollando. Y a través de esa a prueba, también puedo ir creciendo y aprendiendo cosas nuevas. Me baso en mis propias capacidades para seguir avanzando. Me parece que yo les mencioné que hablaba en una actividad que yo participé hace como 2 o 3 semanas, hablaban de cómo algunas personas con muy pocas, aprendiendo muy poco, algo mínimo, son capaces de tomar eso y transformarlo en una muestra que es grandiosa. Con muy poco elaboran algo, elaboran un trabajo, elaboran creativamente un resultado y les va muy bien. En cambio, hay otras personas que necesitan irse validando a través de un abanico de conocimiento, aun cuando no todo ese abanico sea necesario para ejecutar. Entonces, a través de esta autoconfianza es necesario que nosotros desarrollemos nuestras fortalezas y que apliquemos esas fortalezas a la organización. Eso es parte del liderazgo. Y como tal, es la invitación que yo quiero hacerles en esta clase. Entonces, como la idea es autoconocimiento y autodesarrollo para que lo que le ocurra a esas personas que no saben cuáles son sus habilidades, que no saben cuáles son sus fortalezas, que les cuesta llegar a otras personas, no les ocurra a ustedes y en cambio ustedes estén fuertes en todas estas áreas, entonces les voy a hacer una invitación. La invitación es a ingresar al sitio www.123test.com. Cuando hayan ingresado en ese sitio, van a encontrar dos tipos de test. Hay un test de coeficiente intelectual y un test de personalidad. Nosotros nos vamos a basar en el de personalidad. Allí van a tener que desarrollar. Aparece una serie de enunciados y, y en ese enunciado les va a aparecer una serie de preguntas que ustedes tienen que responder. Tienen que hacerlo concentrados y va a aparecer y responder cada uno de esos puntos. Cuando hayan terminado el test en forma automática les va a entregar unos resultados. Y aparecen son varias partes, pero la primera es una descripción general de en qué consiste el test. Y después van a identificar 6 ejes y dentro de los ejes van a tener un puntaje. Si el puntaje es 50, van a estar exactamente en la media de ese parámetro. Si el puntaje es más de 50, significa que en esa área, en ese eje, su puntaje va a ser mucho más alto, va a ser elevado. Si por el contrario el puntaje es bajo 50, el puntaje va a ser más bajo. No significa que tener un puntaje más alto sea bueno o tener un puntaje más bajo sea malo. Significa que nuestra personalidad es distinta.
Entonces, en cada uno de estos ejes van a tener puntajes. Por ejemplo, en el primer eje les puede aparecer un puntaje 25, en el eje 2, 84, en el eje 3, 58, 67 y así. En cada uno les va a aparecer un puntaje. La idea es que primero ustedes puedan desarrollar este test y que suban en el campus cuál es el eje en el que tuvieron el puntaje más alto y cuál es el eje en el que tuvieron el puntaje más bajo. Y después esos resultados los vamos a comentar en grupo. Ojalá, yo voy a dejar abierto para que ustedes conformen los grupos porque de preferencia sea alguien con quien conozcan. Pero si no conocen a las personas, si no les ha tocado trabajar, la idea es que puedan comentar en qué situaciones ustedes pueden visibilizar esos puntajes, enfocándose principalmente en los que sean más altos o más bajos. ¿Qué les parece la idea? Es de autoanálisis, de autoevaluación, cada uno va a conocer los resultados. Profe, a mí me aparecen que son 120 enunciados. ¿Está bien? ¿Es ese Sí, o son 120 enunciados, pero muy breves, que se responden rápidamente, en un par de segundos, porque son cortitos. Sí. Sí, está Ah, bien. ya, gracias. Ya, entonces, la idea es que puedan responderlos. Son las 5:30, yo espero que alcancemos ahora y si no, podrían dejar subidos los resultados y a lo mejor en la próxima clase, el miércoles, podríamos ir observando los resultados que tienen. ¿Qué sugieren ustedes? ¿Alcanzamos a revisarlo ahora o prefieren que responderlo en forma libre y ahora, digamos, cerramos la clase, responden y después el miércoles los comentamos? Recibo sugerencias de ustedes. Quizá el miércoles sería buena idea para ahora poder hacer el test de la mejor manera, creo yo. Bien. ¿Quién comparte la idea que Matías plantea? Yo la comparto ya que si lo hacemos ahora no vamos a tener en consideración todas las preguntas y responderla más que nada como son, sin Muy preocuparnos bien. por un tiempo. Sí, esa es la idea, que puedan responderlo con... El test en general no tiene un tiempo, así que lo pueden responder con tranquilidad. Entonces, ¿qué les parece? Ustedes responden el test con libertad. La idea es que ojalá antes de, no sé, las 6:30 de hoy, puedan subir en el campus y en el campus hay dos preguntas. Dice test de personalidad. Dice, ¿en cuál de los factores tienes el puntaje más alto? ¿Y por qué crees que tienes ese puntaje? ¿Y en cuál tienes el puntaje más bajo? Y una descripción. Eso es lo que tienen que completar. La idea es que después eso sea un insumo para el trabajo en grupo. Y la invitación es que no solamente se enfoquen en el más alto y en el más bajo, sino que también puedan revisar los otros puntos que aparecen en este test eh, y revisar por qué les apareció, qué características individuales tienen, eh, cómo y a lo mejor cuáles les gustaría desarrollar en el tiempo. Este periodo de estudio es el mejor momento para que vayan desarrollando y sobre todo cuando uno se conoce, en no caer en este autoengaño hacia un exceso de optimismo o un exceso de pesimismo. Entonces, yo voy considerando este análisis. Ya, Rosemary. Yo voy a colocarlo en el chat. Porque debería aparecer solo dos. Voy a anotar voy a dejar de grabar primero